Filosofía de la economía, metodología de la ciencia económica. Continuación. Son verdaderas porque expresan un estado determinado de cosas, porque aluden a un hecho que se puede mostrar. Se acude no tanto a una verificabilidad de hecho como a una verificabilidad de principio. Basta con que una situación específica sea pensable para que se admita como verificable o científicamente admisible. Se reconoce, por tanto, que a veces un fenómeno puede darse efectivamente sin que uno disponga de los medios técnicos imprescindibles para constatarlos. En la otra cara de la luna hay montañas de 3.000 metros de altura. Quedan excluidas del ámbito en la ciencia los acertos pertenecientes a la religión, a la metafísica y la ética, los cuales se reúnen en el mundo nebuloso de la intimidad en calidad de pseudoproposiciones que versan sobre pseudoconceptos. Las proposiciones lógico-matemáticas, por su parte, se mantienen por su carácter tautológico, es decir, aunque no nos dice nada nuevo acerca de la realidad, sin embargo, expresan importantes relaciones de identidad entre objetos. La filosofía no es tanto una doctrina como una actividad esclarecedora del lenguaje. El paradigma de filósofo, por tanto, es aquel que se dedica a analizar la relación entre lenguaje y realidad semántica, así como la relación recíproca entre los signos de un lenguaje, sintaxis, en el discurso científico. B. El operacionalismo de Percy W. Brigham. Con la anexión nazi de Austria, muchos miembros del Círculo de Viena se vieron forzados a trasladarse a los Estados Unidos. Así es como entró en contacto con las doctrinas del positivismo lógico el físico norteamericano Percy W. Brigham a través de sus obras La lógica de la física moderna y la naturaleza de la teoría física. Expuso sus principios metodológicos sumamente influyentes para el desarrollo de la ciencia en general y de la economía en particular. En primer lugar, prescribe para el físico una actitud de empirismo puro, es decir, en cuanto científico, no debe admitir ningún principio a priori, ni siquiera el de la verificación que limitara las posibilidades de nuevas experiencias. La experiencia solo podría determinarse por la experiencia. En segundo lugar, reduce el significado de los conceptos científicos a una o más operaciones empíricas, a las cuales cabe asignar valores numéricos, o lo que es lo mismo, el significado de un término no es otra cosa sino la expresión numérico operacional del mismo. De modo que la longitud, por ejemplo, no es más que la medida de los objetos en una sola dimensión, y la inteligencia, lo indicado por las pruebas del coeficiente mental. C. El falsacionismo de Karl Popper. Aunque se suele asociar con el Círculo de Viena, Karl Popper, al igual que con Ludwig Wittgenstein, en realidad nunca perteneció a dicho movimiento filosófico. El propio Otto Neurath siempre
le ha considerado como uno de los críticos acérrimos del círculo, frente al principio de verificación como criterio de significado de los conceptos y de las proposiciones. Popper propone el principio de falsación como línea divisoria entre las afirmaciones científicas y las no científicas. A este novedoso modo de pensar se le denomina el racionalismo crítico. El origen del principio de falsación podría encontrarse en la refutación que hace de la inducción, la cual toma como una falacia lógica. En la fórmula lógica, si A, entonces B, aun sabiendo que B nunca es lícito, inferir que A nunca. Repetimos, el origen del principio de falsación podría encontrarse en la refutación que hace de la inducción, la cual toma como una falacia lógica. En la fórmula lógica, si A entonces B, aun sabiendo que B nunca es lícito inferir que A, ninguna cantidad de cisnes blancos empíricamente comprobados nos permitiría concluir que todos los cisnes son blancos. Tratando de la misma fórmula lógica, lo único que podemos concluir de A es que si B, entonces A. O sea, basta la observación de un solo cisne negro para falsear con certeza el antecedente de que todos los cisnes son blancos. Nunca podemos establecer que una hipótesis es verdadera simplemente porque los hechos están de acuerdo con ella, es decir, porque el consecuente es verdadero. Lo único que podemos hacer con seguridad es negar la hipótesis, falsearla. La ciencia avanza no por la verificación de nuevas verdades, sino por la eliminación de teorías falsas. Según el principio de falsación, una teoría o hipótesis es científica si y solo si sus consecuentes, las predicciones económicas, por ejemplo, son falseables empíricamente. Los científicos, por tanto, deben formular hipótesis y predicciones muy audaces y después procurar refutar esas hipótesis en su experimentación. Al final la aceptarán, pero solo tentativamente, es decir, siempre a la espera de una ulterior refutación. Las hipótesis que han sido confirmadas y al rechazar las otras que ya han sido falseadas. La proposición, todos los trozos de madera flotan, solo es admisible como verdad científica hasta que se comprueba que este trozo de ébano no flota, y entonces habría que rechazarla. La verdad es que ni siquiera en la refutación empírica de las hipótesis podemos estar de todos de acuerdo. De hecho, se debe sobre todo a la inevitable presencia de estratagemas inmunizantes, el más notorio de los cuales es la teoría atribuida a Pierre Duhem y posteriormente retomado por W.B.O. y posteriormente retomada por W.B.O. King. Según esta tesis, el refutar definitivamente cualquier teoría es una imposibilidad lógica porque la comprobación de dicha teoría siempre implica un conjunto de teorías auxiliares ad hoc. Nunca sabemos con absoluta certeza física si lo que estamos comprobando es lo que describe exactamente una teoría particular o si es, al contrario, el contenido de alguna de sus hipótesis corolarias.
En el ejemplo antes citado, habría que ponerse de acuerdo primero sobre qué consideramos como madera, trozo de madera o flotar, y todo ello deberá considerarse como condiciones iniciales relevantes para la comprobación. Las inferencias estadísticas tampoco se libran de la incertidumbre que necesariamente introducen las hipótesis auxiliares. En las estadísticas se sirve de un muestreo limitado para descubrir o llegar a conocer algo acerca de los elementos de todo un universo de discurso. De acuerdo con la tesis de Neyman y Pearson, una comprobación estadística es una hipótesis cualquiera. Es en realidad una comprobación de elementos de acuerdo con la tesis de Neyman y Pearson. Una comprobación estadística de una hipótesis cualquiera es, en realidad, la comprobación de al menos dos hipótesis, la enunciada y la alternativa con la cual se compara. Al buscar la respuesta a la pregunta de si X es culpable de un asesinato, por ejemplo, las dos hipótesis que se confrontan son: primera, la presunción de que la inocencia de X hasta que se haya probado fuera de toda duda razonable su contrario, y segunda, la presunción de la culpabilidad de X hasta que se adquiera evidencia suficiente en el sentido opuesto. La adopción de cualquiera de estos dos supuestos no es indiferente para el acopio de pruebas en el proceso judicial y mucho menos para su interpretación y para las conclusiones que de ahí emanan. En resumen, Popper nos enseña mediante su principio de falsación que no hay hechos puros y brutos, sino que siempre están cargados de teorías. No podemos adjudicar la primacía metodológica ni a la observación empírica ni a la inferencia estadística, porque nunca están exentas de teorías. La mente científica jamás es una mente vacía, tiene unos conocimientos innatos y la ciencia progresa con la corrección o la modificación de esos conocimientos anteriores. En segundo lugar, Popper también pone de manifiesto el conservadurismo de los científicos y de la ciencia que cultivan. Se da un recurso constante a hipótesis auxiliares ad hoc y a otros estratagemas inmunizantes. Ejemplo, queda vedada la aplicación del criterio científico al propio enunciado del criterio. Aparte de que en general profesan un miedo mayor al aceptar una falacia que al dejar de reconocer la verdad. Finalmente, para el pensador crítico racionalista, la última palabra no tiene cabida en las ciencias, antes bien. Toda teoría es provisional y sujeta a revisiones históricas. La verdad, por lo tanto, no tiene ninguna base material, ni siquiera como una correspondencia con los hechos, Tarski, sino que es simplemente una noción reguladora, un criterio operativo de progreso en verosimilitud. Metodología económica e historia del pensamiento económico. En los apartados anteriores hemos visto la peculiar perspectiva angloamericana con respecto a la filosofía de la economía, así como los principales corrientes de la filosofía de la ciencia moderna. Se trata ahora en este epígrafe de estudiar la resonancia
que han tenido las diversas doctrinas de la filosofía de la ciencia en el desarrollo histórico del saber económico, tal como la entienden los autores ingleses y norteamericanos. La metodología económica es una suerte de filosofía de la ciencia aplicada a la ciencia económica. Resulta que los principios básicos de cada escuela metodológica también sirven como criterio para agrupar a los autores y establecer los distintos periodos en el desarrollo del pensamiento económico. Antes de proceder con este cometido, vamos a aclarar que designan la historia del pensamiento económico. Tomaremos como punto de partida la clasificación de los saberes económicos diseñada por Schumpeter en la teoría económica, econometría, la estadística aplicada a las realidades económicas y la economía aplicada. La teoría económica se refiere a la parte de las ciencias económicas que estudia los axiomas, proposiciones y teoremas que constituyen los modelos explicativos de la actividad económica. Identifica los componentes fundamentales del sistema económico y explica las relaciones de unos con otros. La econometría originalmente era una ciencia auxiliar o instrumental mentada para relacionar las construcciones teóricas con la economía real. Era una rama especial de las estadísticas dedicada a la medición de las magnitudes económicas. La economía aplicada, por su parte, es la ciencia resultante de la teoría económica y la econometría. Describe la economía real, tanto actual como pasada, historia económica, y en cierto sentido predice y prescribe pautas para un mejor funcionamiento de la economía en el futuro. Al contrario, curiosamente de lo que podría conjeturarse, la historia del pensamiento económico pertenece más a la teoría económica como su desarrollo diacrónico que a la historia económica. Si toda ciencia formalmente constituida admite por lo menos dos vías de aproximación, la sistemática y la histórica, la historia del pensamiento económico corresponde a esta segunda. No se trata de analizar las distintas épocas históricas de una circunscripción geográfica alguna, sea una ciudad, un país, una región, etc., desde el punto de vista económico. Ejemplo, Inglaterra durante la primera revolución industrial, sino de estudiar la evolución de las doctrinas económicas, tomando el tiempo como hilo conductor. Nuestra discusión en paralelo de la metodología económica por un lado y de la historia del pensamiento económico por otro, se desarrollará en 4 etapas. En la primera consideraremos a los clásicos y padres fundadores de la ciencia económica moderna como Smith, Malthus y Ricardo, los cuales, no obstante, pertenecen todavía a la prehistoria de la metodología económica. Después hablaremos de una tradición de autores que comienzan con Stuart Mill y pasando por Senior Keynes, John Neville Keynes, Marshall llega hasta Robbins. Abarca prácticamente todo el siglo XIX y desde la perspectiva metodológica un tanto anacrónicamente por ser anteriores a la puesta en marcha del Círculo de Viena, se les suele llamar verificacionistas. Brevemente nos referiremos al operacionalismo aplicado a la ciencia económica por teóricos como Samuelson. Por ejemplo,
para finalizar con una valoración del impacto de la tesis falsacionista en las obras de Hutchinson, Matlock, Friedman y Simon, entre otros. Desde luego, el desarrollo de la ciencia económica en el ámbito angloamericano no ha sido tan rectilíneo como pudiera parecer en nuestro relato. Constantemente había habido interferencias tanto endógenas, el institucionalismo, como tanto exógenas, al estilo de las ideas austríacas. Mas nos parece que con vistas a la claridad y siguiendo la práctica habitual de los metólogos es mejor retomar el estudio de estas influencias en otro momento. La prehistoria de la metodología económica en el siglo XVIII. En cuanto a tematización del buen quehacer científico, la metodología es siempre un saber reflejo o de segundo grado con respecto a cualquier disciplina base de la que se trate. Del mismo modo que, por ejemplo, antes se aprende a hablar que estudiar sistemáticamente las reglas de la retórica. Primero se establecen los supuestos antropológicos y sociopolíticos de la economía. Ejemplo, el egoísmo ilustrado como norma de comportamiento humano y la mano invisible como mecanismo básico del mercado extensible a otras instituciones sociales, ambos atribuidos a Smith. La teoría malthusiana sobre el aumento de la población y la escasez de los recursos alimenticios, la formulación ricardiana de la ley de rendimientos decrecientes, etc. Y después se reflexiona sobre la validez de los mismos en su función explicativa y predictiva de la vida económica. Por eso, en el periodo de gestación de la ciencia económica moderna en el siglo XVIII, las indicaciones metodológicas son comprensiblemente escasísimas y se les concede además casi gratuitamente el estatuto de una verdad indubitable o una evidencia. Este hecho, sin embargo, no significa que autores como Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo no tuvieran operativamente ningún principio metodológico alguno, volviendo al anterior ejemplo, incluso al balbuceo. El hablar más llano está sujeto a una retórica, por muy primitiva que ésta sea. Lo único es que sus principios metodológicos no están formalmente poseídos como tales. Los supuestos de su investigación científica en una dimensión hasta entonces inédita de la realidad todavía no habían sido esclarecidos, sometidos a una crítica y evaluados, aunque desde luego ya se encontraban en funcionamiento. Para estos pioneros de la ciencia económica era una ciencia natural más, al igual que la biología o la geología. En las ciencias físicas se procedía primero con la observación de fenómenos, después se formulaba una hipótesis experimentable, luego venía la comprobación de las hipótesis, una especie de reproducción controlada de los fenómenos, y finalmente se llegaba a la conclusión en la que la hipótesis o bien se confirmaba o bien se refutaba. La modificación de las hipótesis anterior constituía el punto de partida para reiniciar el proceso. Asimismo, en la ciencia económica, la observación de la conducta humana individual y de las interrelaciones humanas en el ámbito de la economía inducía a postular la presencia de instintos, unas fuerzas
tendencias o inclinaciones innatas de las que surgen los movimientos y las acciones de los hombres. La hipótesis de que entonces se elaboraba consiste en la descripción de la pauta de estos instintos que siguen en su manifestación o desarrollo. Supuestamente, en la fase de comprobación se determinaba si el modelo dinámico propuesto para los instintos se cumplía efectivamente, mas de hecho no era así. Nunca se llegaba a comprobar realmente la hipótesis, limitándose el economista solo a comprobar si las interferencias realizadas a partir de la hipótesis eran lógicamente correctas o no. Cuando la hipótesis se quedaba repetidamente confirmada, ésta se elevaba al rango de una ley, y cuando no, simplemente se introducían nuevas hipótesis secundarias. Por lo tanto, la metodología que seguían estos primeros pensadores económicos bien podría tildarse de sencilla e ingenua. Mediante la observación casual de fenómenos económicos o la introspección psicológica se llegaba a la formulación de unas hipótesis explicativas de dicha realidad. El proceso de la inducción. En principio se dotaba estas hipótesis con una validez indiscutible. Se pensaba que a partir de entonces solo se trataba de deducir correctamente, o sea, de acuerdo con las reglas de la lógica, de estas hipótesis, las implicaciones y las consecuencias. La ciencia económica se cultivaba como un saber a priorístico, porque sus hipótesis son previas a la experimentación, a la experiencia sensible, y no dependen de ella para su validez. En la generación de las hipótesis media un simple proceso de inducción, o sea, derivan de la observación de múltiples casos similares. Este método se llama hipotético deductivo, porque la tarea científica propiamente consiste en la deducción a partir de la hipótesis, de las hipótesis generales, de unas consecuencias lógicas y particulares. Las hipótesis en sí son más bien el resultado de conjeturas o de una inducción precientífica. B. El verificacionismo del siglo XIX de Stuart Mill y Robbins. Los métodos de la economía normalmente agrupan bajo el verificacionismo a la mayoría de los teóricos del siglo XIX, empezando con Stuart Mill y Sr., pasando por Keynes, John Neville Keynes y Marshall, hasta Robbins. Las razones por las cuales se les denomina así son las semejanzas que guardan con el planteamiento del Círculo de Viena, fundamentalmente por lo que se refiere al análisis lógico y al uso del principio de verificación, antes de estudiar la peculiar interpretación que habían mantenido de estos principios. Veamos primero su noción de la ciencia económica. Stuart Mill, On the Definition and Method of Political Economy, 1836, cuida mucho de diferenciar la economía política de la política especulativa. Esta considera la totalidad de la naturaleza humana en cuanto modificada por el estado social, o sea, la conducta humana en sociedad, mientras que aquella investiga las leyes de las actividades económicas, el supuesto del hombre económico, Homo economicus. Distingue además entre la ciencia económica
como cuerpo de verdades materiales y el arte económico como cuerpo de reglas normativas, aunque en este cometido le había precedido William Nassau Sr. con su Introductory Lectures of Political Economy, escrito en 1827, en la cual habla por un lado de una ciencia económica pura y estrictamente positiva y por otro de un arte económico impuro e inherentemente normativo. Los supuestos metodológicos de ambos autores son en gran parte idénticos. Para Stuart Mill, una ciencia se define por su método, por el proceso según el cual lleva a cabo sus investigaciones y por consiguiente llega a sus verdades. La ciencia económica emplea un método eminentemente a priori, es decir, razona a partir de unas hipótesis asumidas como verdades y válidas. Estos supuestos se obtienen mediante una especie de experiencia ingenua, la introspección y la observación simples, y nunca como la conclusión de experimentos científicamente controlados. Este proceso de generación de las hipótesis fundamentales puede llamarse inducción, aunque solo en un sentido lato. La característica más importante es que no están sujetas a comprobación científica alguna y prácticamente ninguna cantidad de experiencias sensibles en su contra jamás será capaz de desmentirlas. En este sentido, la ciencia económica se parece mucho a la geometría, por cuanto ésta también está basada en unos postulados que son verdaderos ex hipótesis o por definición, ver la no intersección de líneas paralelas en la geometría clásica euclídea. Senior especificaba los siguientes supuestos básicos. 1. Todo el mundo desea maximizar su riqueza con el menor sacrificio posible. 2. La población tiende a aumentar con una velocidad mayor que el incremento de los medios de subsistencia. De inspiración malthusiana. 3. La mano de obra junto con las máquinas es capaz de producir un producto neto positivo. 4. La agricultura está sujeta a unos rendimientos decrecientes. Stuart Mill, el más sucinto en su exposición, al necesitar solo del supuesto del Homo economicus, es una definición abstracta del hombre como un ser ávido por la necesidad de su naturaleza de poseer riquezas. No solo el dinero, como pensaba Smith, sino también el honor y la estima social. Cuanto más mejor y capaz de juzgar la eficiencia comparativa de los medios para alcanzarlas. Los únicos principios antagónicos a este imperativo de su naturaleza son su aversión al trabajo y su propensión al placer y al disfrute actuales. La diferencia principal entre el Homo economicus de Stuart Mill y el primer postulado de Senior estriba en que para este se trata de una teoría del hombre real, mientras que para aquel es una abstracción o ficción científica necesaria. En cuanto a abstracción, separa en primer lugar la actividad económica de las más actividades humanas y en segundo lugar la actividad económica motivada por el lucro de las otras que obedecen a motivos no pecuniarios. Una vez que hayan quedado establecidas las hipótesis, la ciencia económica procede a investigar con la ayuda de la lógica las leyes del comportamiento de tal modelo de hombre.
El razonamiento efectuado es mayormente deductivo, o sea, de la generalidad del Homo economicus a la particularidad de la acción empírica de los hombres individuales. Las leyes o generaciones económicas se refieren sobre todo a tendencias. Las tendencias son fuerzas que actúan con cierta intensidad para conseguir el resultado determinado. Que determinados resultados no se produzcan se debe a interferencias de otras fuerzas menos conspicuas, cuyas leyes aún no se conocen. Nunca se puede achacar semejante fallo que las leyes en sí mismas sean falsas. Por eso, las leyes económicas siempre se formulan con la cláusula de caeteris paribus, o sea, con la asunción de que otras causas y condiciones iniciales son ausentes o irrelevantes. La razón detrás de la cláusula de caeteris paribus es la exclusión de todas las demás variables, aparte de aquellas que considera la ley. El recurso a hipótesis auxiliares en la formulación de las leyes científicas que de algún modo blindan o vuelven irrefutables a las mismas es una práctica común, no solo en los saberes sociales, sino también en los saberes naturales. Así, por lo menos lo establece la tesis de Duhem-Quine. La ley de la gravitación universal en la física, por ejemplo, cuenta con el supuesto de un vacío perfecto. El problema está en que las premisas suelen quedar solo implícitas o sin detallar en la exposición de las leyes. Al principio, podría pensarse que el verificacionismo en la tradición de ciencia económica cultivada por Mill Senior se debe al modo en que se comprueban sus hipótesis, es decir, su confrontación científicamente controlada con la experiencia sensible para establecer su validez. Pero ahora está claro que no es así. Su método es eminentemente a priori y las hipótesis no se someten a experimento científico alguno. Además, Stuart Mill dice inequívocamente que la verificación a posteriori de una hipótesis pertenece a la aplicación de la economía política y no a la economía política misma, como ciencia abstracta a la cual se dedicaba por preferencias personales. En otras palabras, y con la perspectiva que más tarde nos proporcionaría Schumpeter, la verificación a posteriori pertenece a la teoría, en otras palabras, con la perspectiva que más tarde nos proporcionará Schumpeter, la verificación a posteriori pertenece no a la teoría económica, sino a la economía aplicada o historia de la economía. En el modelo de ciencia utilizada por estos pensadores ya se había roto la simetría entre la predicción y la explicación como direcciones opuestas en el tiempo de un mismo proceso mental. Se les llama verificacionistas porque la validez de una teoría científica ahora se hace depender de su capacidad de explicar ex post los fenómenos económicos. No se le exige a una teoría que sea capaz de predecir ni que sus predicciones sean exactas, ni siquiera fiables. Lo único que se le pide es que explique satisfactoriamente los hechos económicos consumados y en el caso de que por sí misma no sea capaz, que busque
e incorpore las tesis auxiliares necesarias. Una vez que se haya comprobado, claro está, la rectitud en el uso de las deducciones lógicas. En gran parte, la ciencia económica verificacionista se asemeja al estatus actual de la geología con respecto a los terremotos. No puede predecir cuándo vayan a ocurrir, aunque una vez que hayan ocurrido es perfectamente capaz de explicar el porqué de dichos fenómenos. La obra más representativa de John Elliot Cairnes en el ámbito metodológico se titula Carácter y lógica del método de la política económica, 1875. En ella se muestra cómo un autor tan ricardiano como Stuart Mill, por lo que se refiere al uso inesclarecido de hipótesis auxiliares e incluso más dogmático en sus afirmaciones. Insiste en el carácter hipotético deductivo de la ciencia económica. Se basa no en premisas empíricas o positivas, sino en unos supuestos hipotéticos, los cuales son, sin embargo, reales en virtud de la indubitabilidad de la naturaleza humana. Ver, por ejemplo, el Homo economicus. No le preocupaba la falta de capacidad predictiva de las teorías económicas, ni siquiera que los hechos a veces la desmientan, porque siempre acude a la presencia de causas o condiciones disruptivas todavía por descubrir y formalizar. Las leyes económicas son expresiones de tendencias, lo que sucedería en determinadas condiciones. Ejemplo, caeteris paribus, etc. Y solo en este sentido han de tomarse como verdaderas. De ningún modo pretenden predecir con exactitud lo que de hecho vaya a suceder. En definitiva, existen únicamente dos vías mediante las cuales cabría refutar las leyes económicas. Según Cairnes, primero, con la demostración de que los principios y las condiciones asumidas son irreales o no se aplican al caso bajo estudio. Y segundo, por una lógica incorrecta, o sea, que una ley específica no se deduzca necesariamente del conjunto de premisas válidas. Cairnes no parece estar consciente de que ambos procedimientos son de hecho irrealizables, lo que nunca admitiría como fundamento para la refutación de una tesis económica es su falta de correspondencia con los fenómenos o los hechos. Cuando John Neville Keynes escribió su The Scope and Method of Political Economy en 1891, la tradición Senior Stuart Mills Cairnes ya estaba lo suficientemente forjada como para poder intentar su reconciliación con las doctrinas de Clive Leslie y John Ingram de la escuela histórica inglesa, la cual a su vez era deudora de la escuela histórica alemana. Las enseñanzas fundamentales de aquella tradición, tal como las asimiló Keynes, son las siguientes. Es posible distinguir entre una ciencia positiva de economía política y sus correspondiente arte normativo. 2. Los sucesos económicos pueden aislarse hasta cierto punto de los otros fenómenos no sociales. 3. El método a posteriori, esto es, la inducción directa de teorías a partir de hechos concretos,
es inapropiado para la ciencia económica. El procedimiento a priori, según el cual se comienza con algunos datos indispensables acerca de la naturaleza humana, es el más adecuado, debido a que el Homo economicus es una mera abstracción. La ciencia de la economía política trata solamente de tendencias y no de hechos empíricos. Sexto, la confrontación de las teorías generadas por la economía política son los hechos. Sirve sobre todo para determinar su alcance o los límites de su aplicación. Al igual que Stuart Mills, J.N. Keynes puso al servicio de la ciencia económica su fuerte talante lógico, empeñándose en esclarecer el peculiar método de éste como una suerte de lógica aplicada. Desde el comienzo se percataba de que, a diferencia de las ciencias naturales, la ciencia económica estudia fenómenos que son a la vez más complejos y menos regulares, y por consiguiente sus conclusiones carecen de la certeza de la universalidad de las conclusiones de las leyes físicas. No obstante, puesto que los fenómenos económicos son objetos de la observación y del discurso cotidiano durante su época, la jerga económica aún se había escindido del lenguaje común y seguía al alcance de cualquier hablante mínimamente competente. Todo el mundo, repetimos, no obstante, puesto que los fenómenos económicos son objetos de la observación y del discurso cotidiano durante su época, la jerga económica aún no se había escindido del lenguaje común y seguía al alcance de cualquier hablante mínimamente competente. Todo el mundo sentía y se creía legitimado para pronunciarse con autoridad sobre la materia. Sin duda, esta tendencia generalizada contribuía todavía más a la confusión reinante. Por último, en las disputas sobre el método, aparte de la celosa exclusividad con que cada postura defendía la suya, también atacaba a las demás por su ineficacia con respecto a metas que jamás habían pretendido cubrir. Por lo que se refiere al método-centrated conflicto de métodos que entonces se libraba en el continente europeo, cuyos principales protagonistas eran Gustav von Schmoller de la Escuela Histórica Alemana y Karl Menger de la Escuela Austríaca, J.N. Keynes se hizo partidario de este segundo. Defendía el estatuto de la economía política como una ciencia positiva, descriptiva, abstracta y deductiva frente a los alemanes que abogaban por una ciencia ética, prescriptiva o normativa, realista e inductiva. En último eslabón en la cadena de economistas verificacionistas es Lionel Robbins. Su obra fundamental en lo referente a la metodología se llama An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Define la ciencia económica como aquella que estudia el comportamiento humano en cuanto a relación entre medios, incluido el tiempo, escasos y define la ciencia económica como aquella que estudia el comportamiento humano en cuanto a relación entre medios,
incluido el tiempo, escasos y con usos alternativos y fines, los cuales son múltiples y susceptibles de una ordenación según su importancia. Amplía el conjunto de supuestos a priori para dar lugar a la multiplicidad y la jerarquía de fines, la teoría del valor, la escasez y la polivalencia de los medios, afectados por la ley de rendimientos decrecientes y la necesidad por parte del hombre en cuanto agente económico de elegir unos y renunciar a otros. Ejemplo, fines o usos alternativos de los medios sujetos a la ley de la utilidad marginal decreciente. Todos estos postulados se consideran indiscutibles como conocimientos inmediatos, bien porque son verdades analíticas o porque son hechos empíricos elementales. La aplicación de las reglas de deducción lógica a estos presupuestos permiten llegar no solo a explicaciones de los fenómenos económicos, sino también a predicciones de los mismos, aunque exclusivamente de cariz cualitativo o tendencial y nunca cuantitativo ni exacto. Como James Keynes, antes que él, Robbins insiste en el carácter positivo o descriptivo de la ciencia económica. No interesa, por tanto, el guiar al hombre a una elección moralmente correcta como el ayudarle a que esa elección sea racional, es decir, mostrándole las conexiones causales y las compatibilidades entre sus opciones, de modo que sea consciente en la medida de lo posible de las implicaciones y las consecuencias de sus decisiones. Párrafo importante que repetimos. Como James Keynes, antes que él, Robbins insiste en el carácter positivo o descriptivo de la ciencia económica. No interesa tanto el guiar al hombre a una elección moralmente correcta como el ayudarle a que esa elección sea racional, es decir, mostrándole las conexiones causales y las compatibilidades entre sus opciones, de modo que sea consciente en la medida de lo posible de las implicaciones y las consecuencias de sus decisiones. En último término, Robbins tampoco cree que una comparación objetiva de utilidades interpersonales sea posible, precisamente el punto de incidencia de la ética en la ciencia económica, porque las utilidades personales nunca pueden verificarse ni por observación ni por introspección. Samuelson, del operacionalismo al descriptivismo. Percy W. Brickman publica The Nature of Physical Theory en 1936, el mismo año en que Paul Samuelson comienza a trabajar en su tesis doctoral, la cual en su versión aplicada en 1948 lleva por título Foundation of Economic Analysis, The Operational Significance of Economic Theory. En efecto, el operacionalismo es la doctrina metodológica originaria de la ciencia natural de la física y se introduce en el ámbito de las ciencias sociales por medio de la economía.
El paralelismo entre los métodos y principios de la ciencia económica con los de la física moderna, ejemplo, la estática o el análisis comparado de estados de equilibrio, ha sido el objeto de estudio preferido de varios autores. Lawrence A. Boland, The Principles of Economics, Some Lies by Teachers Told Me, 1992, entre ellos. ¿Cuáles son los motivos que le habían llevado a Samuelson a adoptar el operacionalismo en la ciencia económica? Ante todo, cabría citar los recelos que sentía hacia lo que consideraba como el apriorismo. Y todo apriorismo, por definición, es injustificado. Y el constructivismo, o sea, el uso de constructores mentales no susceptibles de medición u operación alguna, no solo en los austríacos como von Mises, sino también en algunos ingleses como el propio Robbins y los norteamericanos como Knight. En principio, los empiristas radicales, los lógico-positivistas y los conductistas verían la propuesta samuelsoniana con la importancia que concede a la observación fáctica con buenos ojos, aunque en realidad él abogaba por una postura más moderada que la de todos ellos. De Bridgman y de su peculiar lectura de la teoría de la relatividad de Einstein, Samuelson había aprendido el no pronunciarse acerca de lo que las cosas son en sí mismas, su esencia, contentándose más bien con sus investigaciones, con descubrir y operar con las propiedades medibles de estas. Para Samuelson, una teoría operacionalmente significante es aquella que versa sobre los datos empíricos y que puede en principio refutarse, aunque solo sea bajo unas condiciones ideales. Si la operación correspondiente a una hipótesis puede realizarse, aunque solo sea mentalmente, los propios resultados de esa operación constituyen la prueba y la operación la comprobación de esa hipótesis. Por dicha operación comprobante, habría que entender tanto la medición de magnitudes físicas como la función predictiva de la hipótesis. Aunque utiliza los mismos términos que Bridgman, Samuelson se separa del sentido originario de estos, dotándolos más bien con tintes falsacionistas. Samuelson se sirve del operacionalismo para la validación de las hipótesis en la ciencia económica y no para la formación de conceptos científicos, tal como era el propio propósito de Bridgman. En realidad, Samuelson es un falsacionista, a pesar de que emplee el lenguaje del verificacionismo. Una hipótesis se rechaza cuando sus predicciones no se cumplen y se admite tentativamente mientras que no haya sido falseada. La confianza que se deposita en una hipótesis, la certeza con la que se afirma, es una función de su supervivencia en las múltiples oportunidades que había habido para refutar o contradecirla con hechos empíricos y medibles. La evidencia fáctica nunca puede confirmar una hipótesis, solo puede dejar de refutarla. Como resultado de un debate con Friedman
acerca de la tesis de la irrelevancia de la conformidad con la realidad en las premisas de una teoría para la validez de sus conclusiones y predicciones. En inglés, el Fit Twist. Samuelson evolucionó metodológicamente del operacionalismo al descriptivismo. Según esta nueva postura, una teoría no es otra cosa que la mejor descripción disponible en algún estado de desarrollo de la ciencia, de algo que en último término rebasa la mera descripción. En realidad, no significó ningún avance en el debate metodológico, antes bien constituyó una declaración de insuficiencia y resignación, un refugiarse en una teoría caja negra. O sea, la única explicación para un fenómeno es la ausencia de la misma. De el falsacionismo y la metodología económica del siglo XX. La aparición de dificultades intrínsecas en el verificacionismo, algunas de las cuales se mostraban irresolubles, fue la causa que empujó a la mayoría de los economistas del siglo XX hacia las tesis popperianas del falsacionismo. A partir de ahora, el criterio de significatividad y de validez científica de la teoría dejaría de ser su comprobabilidad empírica para ser sustituida por una falsabilidad o refutabilidad fáctica. Una tesis científica no es aquella que haya sido comprobado las veces que sean en casos concretos, sino aquella que admite ser falseada, aunque solo sea por una instancia particular en sentido contrario. Desde el punto de vista metodológico, el nuevo panorama económico consiste, por un lado, en los a prioristas como von Mises, Knight y Robbins; por otro lado, en los ultraempiristas como Hutchinson, y en una postura intermedia, los otros teóricos como Friedman y Lange. Para los primeros, la ciencia económica es un producto exclusivo de la razón, tan exacta y universal como las matemáticas. Es una disciplina completamente axiomática en la que se deducen conclusiones a partir de una serie de postulados no susceptibles de verificación ni de refutación empírica alguna. Los segundos, en cambio, se pronuncian en contra del sistema hipotético deductivo y de cualquier asunción o premisa no confrontada directamente con la experiencia. Terence W. Hutchinson es un economista que ha formulado y trabajado primero en Cambridge y luego en la London School of Economics. Su libro, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, publicado en 1938, introduce explícitamente por primera vez la tesis popperianas en el quehacer económico. Divide exhaustivamente las proposiciones de la ciencia económica en dos categorías: A, tautológicas o analíticas, las que no prohíben ningún estado de las cosas de carácter lógico-matemático, y B, empíricas o sintéticas, las que prohíben al menos algún estado de las cosas concebible. B, empíricas o sintéticas, las que prohíben al menos algún estado de las cosas concebible, propias de las ciencias naturales y positivas. Propone que se reduzcan las teorías económicas estrictamente a aquellas que son empíricamente constatables. Repetimos
a partir del apartado A. Divide exhaustivamente las proposiciones de la ciencia económica en dos categorías: A, tautológicas o analíticas, las que no prohíben ningún estado de las cosas de carácter lógico-matemático, y B, empíricas o sintéticas, las que prohíben al menos algún estado de las cosas concebibles, propias de las ciencias naturales y positivas. Propone que se deduzcan las teorías económicas estrictamente a aquellas que son empíricamente contrastables. B, o en todo caso, a aquellas que mediante la deducción lógico-matemática concluyen en las anteriores. A diferencia del verificacionismo ingenuo del siglo XIX, Hutchinson no cree que exista comprobación empírica alguna, técnicamente perfecta y definitiva. Simplemente quiere superar el problema de la intersubjetividad y piensa que el recurso de la observación directa de los hechos es el camino para ello, como una garantía más de objetividad. Insiste en que las teorías económicas también sean directamente verificables, con independencia de las unas de las otras. Verificables con independencia de las unas y de las otras. Hay una ambigüedad sobre si el requisito de verificación directa para las teorías económicas con pretensiones de ser científicas deben exigirse de las premisas y asunciones por una parte o de las conclusiones y predicciones por otra. Hutchinson parece referirse, y así le han interpretado sus principales críticos, Machtub, entre otros, a las generalizaciones de alto nivel o las asunciones fundamentales. Un ejemplo de estas proposiciones es precisamente la hipótesis del Homo economicus, según la cual el hombre es capaz de ordenar jerárquicamente sus deseos y preferencias y aprovecharse de los medios y oportunidades a su alcance, de modo que dentro de unos límites los satisfaga óptimamente. El problema ahora está en que la mayoría de tales afirmaciones son en realidad o definiciones disfrazadas, tautologías que son ex hipótesis verdaderas y válidas, o acertos que, aun siendo en principio comprobables, están formulados deliberadamente de tal manera que impida su verificación. Otra dificultad anexa está en determinar hasta qué punto dicha verificación directa de alguna asunción fundamental, en el caso de que llega efectivamente a hacerse, es independiente de la comprobación también directa de las otras. Estas interrogantes abiertas son las que le llevaron a Fritz Machlup a formular la propuesta de la verificación indirecta en polémica frontal con Hutchinson, a quien tildaba de ultraempirista reacio. Previamente ya había escrito otro artículo respecto al problema de la verificación en la ciencia económica, The Problem of Verification in Economics, Southern Economical Journal, volumen 22, 1955. El otro artículo, Rejoinder to a Reluctant Ultra-Empiristic Southern Economic Journal. Previamente ya
había escrito este otro artículo. Inicialmente, Matlob entiende la verificación como el proceso en el que se establece el valor explicativo o predictivo de las generalizaciones hipotéticas. Se trata de ver si los hechos observados corresponden. Inicialmente, Matlob entiende la verificación como el proceso en el que se establece el valor explicativo o predictivo de las generalizaciones hipotéticas. Se trata de ver si los hechos observados corresponden a las conclusiones que se han formulado acerca de ellos. La tarea de la verificación de una hipótesis se divide en dos partes. Primero, se deducen de ella y de su conjunción con las premisas fácticas todas las posibles conclusiones. Segundo, se confrontan estas conclusiones con los nuevos datos obtenidos de la observación de los fenómenos bajo estudio. La hipótesis se consideraría confirmada cuando se dieran una correspondencia razonable entre las conclusiones deducidas y los fenómenos observados. Dicho de otra forma, y aquí se nota la peculiar influencia falsacionista, bastaría con que la hipótesis en cuestión no se desconfirmara. El debate con Hutchinson le ha permitido a Matlob perfilar mejor su postura de la verificación indirecta de las teorías económicas. Para admitirse como científica, una tesis no directamente comprobable con procedimientos empíricos tiene que poderse deducir por deducción directa a otras tesis empíricamente comprobables. En esencia, la verificación indirecta consiste en la derivación a partir de la conjugación de proposiciones lógicamente independientes de unas consecuencias. Los postulados fundamentales son verificados junto con la teoría de la cual forman parte cuando las consecuencias deducidas de su conjunción con otros postulados evidentes corresponden con los hechos. Podríamos representar el procedimiento de la verificación indirecta en el siguiente lenguaje formal. B. Una hipótesis directamente verificable, y C. Una conclusión que expresa un fenómeno empíricamente constatable. A. Quedaría verificado indirectamente si cupiera inferirse C de la conjunción A y B, pero ni A ni B exclusivamente. No obstante, quizás el que mejor resume las tesis falsacionistas aplicadas a la metodología económica sea Milton Friedman, sobre todo en su obra Essays on Positive Economics. Su aproximación a la ciencia económica es estrictamente positivista. La tarea que a esta incumbe consiste en realizar predicciones. Por ejemplo, la descripción de fenómenos aún no ocurridos ni observados, correctas, y debe juzgarse, por tanto, según la precisión, el alcance y la conformidad con la experiencia de sus predicciones, al igual que con cualquier otra ciencia física o natural. En cuanto ciencia positiva, no le interesa en absoluto pasar juicios normativos, el arte económico, ni acoplarse a una determinada postura ética. Está compuesto por una
parte de un lenguaje, un conjunto de tautologías, un sistema formal de razonamiento sin contenido empírico alguno, y por otra, de un cuerpo de hipótesis sustantivas que abstraen rasgos esenciales de realidades complejas. Como ya hemos adelantado en nuestra discusión del operacionalismo y descriptivismo de Brickman, para este eminente economista de la Universidad de Chicago, las hipótesis y premisas son totalmente irrelevantes para la validación de las teorías económicas, puesto que éstas han de juzgarse casi exclusivamente en términos de su valor instrumental a la hora de generar las predicciones exactas. Una teoría se considera estándar o tentativamente válida en función de su historial predictiva en multitud de ocasiones concretas. La evidencia empírica nunca acaba de confirmar una teoría y solo limita a no refutarla. Esto es precisamente lo que significa que la experiencia corrobore una teoría. La última evidencia a favor de una teoría es el hecho de no haber sido refutada. Finalmente, añade rasgos darwinianos a una base popperiana cuando dice que el propio mecanismo de competencia entre teorías rivales a través del tiempo se encarga de que sobreviva la mejor teoría descriptiva y predictiva. Desde Friedman se ha avanzado muy poco en la metodología económica, y esto es así en su mayor parte por la difícil aplicación de las teorías de revoluciones científicas en las versiones de Kuhn, Lakatos y Feuerbach, respectivamente, al procedimiento de la ciencia económica. El diálogo se ha llevado a cabo más bien hasta nuestros días entre las diversas corrientes del falsacionismo. En primer lugar está el falsacionismo ingenuo, representado por Richard Lipsey, An Introduction to Positive Economics, según el cual basta una prueba decisiva con resultados contrarios para rechazar una teoría supuestamente científica. En segundo lugar está el falsacionismo sofisticado, muy propio de los estadísticos y económetras. De acuerdo con esta tesis, ni la refutación ni la comprobación puede ser nunca definitiva. Lo máximo al que podemos esperar es descubrir a partir de cantidades finitas de conocimiento imperfecto cuál de entre las hipótesis rivales es la que tiene la mejor razón de probabilidad. Por último, está la ortodoxia actual, compuesto por los seguidores de un falsacionismo inocuo. Estos teóricos de la economía tienen a su favor el haberse distanciado lo suficiente, al menos por lo que al talante se refiere, de las ciencias naturales. Reconocen en la ciencia económica a menudo las posiciones que sirven no solo como una explicación del comportamiento de los agentes, sino también como norma prescriptiva, y al parecer no les importa funcionar con esta ambigüedad, aunque saben de sobra que
No hay absolutamente nada en la filosofía de la ciencia moderna que les permita deducir la naturaleza de un óptimo social a partir de unos cuantos juicios de valor fundamentales. Cuarto punto. Aquí haremos una nueva pausa y continuaremos con la insuficiencia de la metodología económica como filosofía de la economía.